Sean bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la respuesta fasorial de los diferentes componentes pasivos R, L y C. Para ello, abordaremos el tema de la potencia y cómo se comporta en cada uno de estos componentes. Explicaremos los diagramas fasoriales, como los que podemos ver en esta imagen, de cada uno de estos comportamientos. Analizaremos las características de estos componentes que permiten que este comportamiento suceda como lo hace y las características de las señales sinusoidales resultantes de estas interacciones. Sin más preámbulos, procedamos con el video. Comenzaremos definiendo qué es un fasor. Un fasor es un número complejo que representa la amplitud y la fase de una señal sinusoidal. Este número complejo es representado gráficamente como podemos verlo en esta figura, como un vector en dos dimensiones, el cual cuenta con un módulo igual al valor pico de la función y un ángulo que corresponde al desfase de la misma. Esto se puede apreciar de forma más gráfica en este pequeño video, en el cual vemos representadas tres diferentes funciones senoidales en su forma fasorial. A esta representación se le conoce comúnmente como diagrama fasorial. Ahora, cada uno de estos fasores puede representarse de diferentes formas. Tomando como ejemplo la función menos 7 coseno de 2t más 40 grados volts, esta se puede reescribir como un fasor en forma polar como 7,220 grados. Esto significa que este fasor cuenta con un módulo de 7 y una apertura de 220 grados. El ángulo se consigue de trasladar este signo menos hacia dentro de la función como más 180. Como ya sabemos, son equivalentes. Ahora bien, otra forma de representar este mismo fasor es en su expresión exponencial, la cual vendría siendo 7 veces e a la 220 grados j volts. Es el mismo vector con las mismas características. Y en su forma rectangular, como menos 5.3623, menos 4.4995 volts. Estos fasores nos ayudan a simplificar las operaciones que necesitamos realizar con las señales sinusoidales que estemos trabajando al momento de realizar el análisis de un circuito. Esto debido a que nos evita trabajar con diferentes identidades trigonométricas y sustituirlas por el uso de operaciones con números complejos. A continuación, explicaremos el comportamiento de las señales de voltaje y corriente en una resistencia. Como ya sabemos, la resistencia es el componente pasivo que no genera desfases en la señal. Esto significa que, como podemos ver en este gráfico, tanto el voltaje que está en color rojo como la corriente se encuentran en fase. Alcanzan sus valores pico, máximo y mínimo al mismo tiempo. Además, las señales se escriben comúnmente con la función V de t igual a Vmax, voltaje máximo, por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y la corriente como I igual a intensidad máxima, que es el valor pico, por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Como podemos ver, la forma de escribirlas tiene el mismo formato, lo que también nos indica que están en fase. En corriente directa, cuando analizamos la potencia, obtenemos que es el producto entre el voltaje y la intensidad. Sin embargo, en el caso de la corriente alterna, como el voltaje y la intensidad dependen del tiempo, nuestra potencia también lo hará. Por lo tanto, al obtener la ecuación potencia en el tiempo es igual al voltaje en el tiempo por la intensidad en el tiempo y sustituir el voltaje y la corriente por sus valores eficaces, obtenemos el equivalente a que la potencia en función del tiempo es igual al voltaje por la intensidad multiplicado por 1 menos coseno de 2Wt. Como podemos apreciar, esta operación viene de la identidad trigonométrica que es igual a seno al cuadrado. Seno al cuadrado es igual a 1 medio menos coseno de 2Wt sobre 2 y los medios se obtienen al momento de sacar los valores eficaces. Si despejamos esta ecuación, también podremos tenerla en función de la resistencia.
donde la potencia sería igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Por lo que, si tomamos las dos funciones ejemplo que teníamos y realizamos el cálculo de su potencia, obtenemos el siguiente gráfico, en el cual la función en color naranja representaría la potencia de la corriente y el voltaje correspondientes en azul y rojo. Las principales características que podemos señalar de esta potencia en función del tiempo es que solo tiene valores positivos. Esto significa que la potencia que genera este circuito siempre será absorbida, ya sea que se transforme en luz o en calor. Además, esta función presenta el doble de velocidad angular que las funciones que las componen, y su valor máximo es igual al producto de los dos valores máximos de las funciones originales. Viéndolo desde un punto fasorial, nos encontramos con que ambos fasores tienen el mismo ángulo, por lo tanto su desfase es cero, como podemos verla en esta representación fasorial. Ambos tienen el mismo ángulo, por lo tanto están en fase. Esto nos ayuda a realizar diversas operaciones con estos dos fasores. Si describimos la potencia como un vector producto de los módulos del voltaje y la corriente, con una apertura de ángulo de la diferencia de cada uno de esos ángulos, podemos obtener el componente de esta potencia llamada potencia aparente, cuyo nombre es la potencia activa. Llamada así porque todo el valor de esta potencia se libera en forma de luz o calor, exactamente el tipo de potencia que encontramos en una resistencia, lo que significa que en una resistencia toda la potencia es activa. Algo parecido sucede en el caso de los inductores. Sabemos que en un inductor el voltaje se adelanta pi medios o 90 grados a la corriente. Sus ecuaciones serían: el voltaje en función al tiempo es igual al voltaje máximo por el seno de la velocidad angular por el tiempo más pi medios, que es el desfase, y la intensidad máxima por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Esta sería una gráfica ejemplo de cómo se vería el voltaje en rojo, desfasado en cuestión o en relación a la intensidad que está en azul. Como podemos ver, cuando el voltaje ya inició, la intensidad apenas está iniciando. Significa que el voltaje se encuentra adelantado. La función de la potencia es la misma que cuando queremos evaluar en una resistencia, el voltaje en función del tiempo multiplicado por la intensidad en función del tiempo. Al momento de obtener los valores eficaces y desarrollando esta ecuación, nos quedaría que la potencia en función del tiempo es igual al voltaje por la intensidad multiplicado por el seno de 2 veces la velocidad angular por el tiempo. Esto se obtiene debido a que nuestro seno de la velocidad angular más pi medios puede interpretarse como un coseno. Podemos verlo aquí que esta función tiene la misma forma que una función cosenoidal. Por lo tanto, al obtener seno por coseno, podemos sustituirlo por la identidad trigonométrica que es igual a un medio de 2 veces la velocidad angular por el tiempo. El medio se obtiene al momento de sacar los valores eficaces de v y de i. Esta ecuación nos produce la siguiente función, la que está en color naranja. Como podemos ver, esta función es positiva siempre y cuando el voltaje y la intensidad tengan el mismo signo. En el momento en el que el voltaje se convierte en negativo, la función de la potencia con relación al tiempo también es negativa, debido a que tiene un signo contrario al de la intensidad. En el momento en el que ambos son negativos, la función vuelve a ser positiva. Esta potencia puede obtenerse también despejando la reactancia inductiva, la cual sería igual al cuadrado de la intensidad multiplicado por la reactancia inductiva, o su equivalente que sería igual al cuadrado de la intensidad multiplicado por la inductancia multiplicado por el ángulo. Si analizamos el valor medio de esta potencia sería igual a cero, al igual que el valor de la potencia activa. En este caso se produce un nuevo concepto llamado potencia reactiva, el cual es el otro componente de la potencia percibida. Esta potencia no es consumida realmente por el circuito, pero es necesaria para generar los campos magnéticos de las bobinas.
Toda esta potencia regresa a la fuente durante el tiempo en el que los signos son contrarios, y por lo tanto, este circuito, que solo cuenta con inductores, contaría con potencia meramente reactiva. Como podemos ver, esta potencia reactiva es el otro componente del vector de potencia del que hablamos anteriormente. Este caso se da ya que la diferencia entre los ángulos del voltaje y la corriente no es igual a cero. Por lo tanto, si bien cuando teníamos una resistencia, nuestro componente de potencia era una línea recta sobre el eje de las X, en este caso en el que la diferencia de los ángulos es mayor a cero, nuestra potencia terminaría siendo paralela al eje de las Y. El primer caso se le conoce como, ya lo vimos anteriormente, potencia activa. Este caso se le conoce como potencia reactiva, la cual constituye toda la potencia de un circuito que solo cuenta con inductores. Como podemos verlo en esta expresión fasorial de nuestras señales que vimos con anterioridad, al estar desfasados por 90 grados, la diferencia entre los ángulos no sería igual a cero, lo cual nos generaría potencia reactiva. Este es el caso especial de un inductor, en el cual el voltaje se encuentra a 90 grados adelantado de la corriente. Así que al analizar el vector potencia, encontramos que esta vez toda la potencia es reactiva y contaría con cero de potencia activa. En el caso de los capacitores, la corriente es la que se encuentra adelantada. La ecuación de la potencia es la misma que en los casos anteriores, y al desarrollarla nos encontramos que la potencia en función del tiempo es igual al voltaje por la intensidad multiplicado por el seno de 2 veces la velocidad angular por el tiempo, lo que significa que tiene exactamente la misma ecuación que los inductores. Como podemos ver en la gráfica, se comporta de la misma manera que en el caso de los inductores. Y cuando despejamos la potencia en función de la capacitancia, nos encontramos que la ecuación es prácticamente la misma. Solo tenemos que sustituir cada uno de los factores de inductancia por la impedancia capacitiva y por la capacitancia. En términos de fasores, la corriente se encuentra adelantada, por lo tanto existe un ángulo entre ambas señales. Esto significa que la potencia de este componente será reactiva y se utilizará para cargar el capacitor. Esta carga regresará a la fuente en el momento en el que los signos del voltaje y la corriente sean contrarios. También tendríamos un vector de la parte reactiva de la potencia, lo cual significaría que toda la potencia activa sería nula en este tipo de circuitos que solo cuentan con capacitores. Por lo tanto, la potencia terminaría expresándose como un vector compuesto por la suma de la potencia activa, representado con la letra P, y la potencia reactiva, representado con la letra Q. En el caso de las resistencias, el ángulo de la diferencia entre el ángulo de la intensidad y del voltaje era nulo, por lo tanto teníamos esta línea completamente horizontal. Sin embargo, la diferencia entre un ángulo cero y el ángulo de 90 grados que existía en los capacitores y en los inductores nos terminaba dando una línea completamente vertical, que era la potencia reactiva. En el caso en el que encontrábamos un circuito en el que se constituyeran tanto inductores como resistencias como capacitores, terminaríamos encontrando este triángulo que representa las dos potencias, tanto activa como reactiva, y la potencia aparente, que es la suma de ambas. Dependiendo si tiene más capacitores o inductores, será la relación entre estos tres vectores. Esto sería todo por el tema de hoy. A continuación presentamos las referencias utilizadas para la realización de este video, las cuales también se encontrarán dentro de la descripción del video. Esta tarea forma parte de la tarea número 6 de la materia de análisis de circuitos 2, realizada por el alumno Gerardo Crisanto Ulloa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.